muchos hospitales que atraviesan una situación bastante crítica y obviamente sectores dentro de los mismos galenos que hoy están reclamando por una solución. En este caso quiero conversar con el doctor Marco García, él es presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología que nos acompaña en este contacto. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Héctor le saluda. Muy buenos días. Aclarar inicialmente que soy Paz, presidente, expresidente de la Sociedad Boliviana de Neumología. Es realmente una situación muy crítica la que estamos viviendo dentro de, no solamente del campo de la medicina, los que ejercemos la medicina, sino pues la población en general. No es posible, ¿cómo podemos estar tan contemplativos ante tanta desgracia que está sucediendo? Desgracia tras desgracia, pues con la pandemia ya tenemos suficiente con la cantidad de cifras de fallecidos y de enfermos, pero pues acaba de decirlo el doctor Prieto, son más muertos, son más fallecimientos que se ocasionan justamente a consecuencia de estos actos vandálicos en las carreteras, el bloqueo de caminos, porque eso está impidiendo de que pues llegue a los hospitales, a los centros de salud, la materia prima para el tratamiento de estos pacientes, el oxígeno. Entonces son pacientes que realmente, como decía hace un momento su colega, pues han fallecido solo ayer unas 2 personas en un hospital, pero van sumando más de 20 personas que han fallecido ya justamente por falta de oxígeno. Yo comentaba de que pues la mayor parte, si no es más del 90% de las personas que son internadas en todos los hospitales de Bolivia y del mundo por justamente esas patologías pulmonar respiratorias, es justamente la dificultad respiratoria. Entonces, gran parte del tratamiento de estos pacientes es la provisión de oxígeno, y si no les aportamos oxígeno, pues ahí está la consecuencia. Han fallecido muchas personas. Nosotros dentro del ámbito médico y paramédico pues hemos tenido que lamentar el fallecimiento de varias personas. Un colega joven, médico general, en la portada el día de anteayer, por ejemplo, un médico de primera línea, el doctor Saavedra, ha fallecido justamente por este problema de falta de provisión de oxígeno. Y van falleciendo así. Mire, son cosas tan dramáticas que nosotros vivimos, de que tenemos otro colega de primera línea, el presidente justamente de la Sociedad Paceña de Neumología, que está en un estado crítico, estaba en un hospital, en el hospital de la Portada, y pues en terapia intensiva, y se quedó sin oxígeno. Imagínense, sin oxígeno, un ventilador mecánico, pues era inminente el fallecimiento. Inicialmente tuvimos que prestar tanques de oxígeno, balones de oxígeno para que lo asistan, pero no fue suficiente, tuvieron que trasladarlo a otro hospital para justamente salvar la vida. Lamentablemente no se está pudiendo hacer con todos los pacientes eso, y es justamente por eso están falleciendo. Tengo mensajes muy dramáticos en el celular de médicos de toda La Paz que están pidiendo, que están clamando ayuda justamente para poner solución a esto. Un mensaje que me dice, mire, ha fallecido una paciente de 27 años en el hospital de un hospital del Alto, justamente por no tener oxígeno, ¿no? Y se van sumando. Son cosas más dramáticas, que incluso otro mensaje dice que en muchos hospitales se tiene que evitar el ingreso de nuevos pacientes, porque obviamente al no tener oxígeno no se garantiza. Doctor, si me permite, por favor, perdón que le interrumpa. Yo quisiera, por favor, que nos hable acerca de cuáles son justamente estos conflictos por los que están atravesando. Entendemos muy bien que el tema del oxígeno es uno de ellos, pero también sé que hay otro tipo de obstáculos, considerando que no hay salas especiales, faltan los insumos de bioseguridad. Por ejemplo, en el Hospital de la Mujer algunos médicos decían, tenemos hasta solamente unas pinzas, pero en su sector, en neumología, ¿qué es lo que falta aparte del oxígeno? Es dramática la situación, que por el colapso que vivimos de los centros de salud, son tantos enfermos caídos al mismo tiempo, y obviamente pues eso ocasiona un desabastecimiento de medicamentos. Todos los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, que están intubados en terapia intensiva, necesitan muchos medicamentos, relajantes musculares, sedantes, medicamentos que utilizamos para dormir a los pacientes para que puedan tolerar la ventilación mecánica.
atracurio, fentanil, propofol, etcétera, midazolam. Son medicamentos que desde ya estaban escasos justamente por este colapso del sistema de salud. Y más aún, obviamente, con estos bloqueos, porque en los caminos no solamente están varados tanques de oxígeno, cisternas de oxígeno, sino también están varados camiones enteros de insumos y de medicamentos. Entonces, la consecuencia de este bloqueo son prácticamente pues catastróficas. Entonces, no podemos permitir, la población no puede permitir, las autoridades no pueden permitir estos hechos criminales, realmente así, no hay otro nombre, son actos criminales de esta gente que está ocasionando. Y no solamente es eso, como decía hace rato el doctor Virgilio Prieto, también insumos materiales de bioseguridad. Nosotros no podemos atender a los pacientes con COVID sin material de bioseguridad. Entonces, todo ese material está varado en las carreteras. Entonces, ¿cómo podemos atender a los pacientes? Y no se da cuenta esta gente asesina que está en las carreteras bloqueando los caminos, de que ellos sí o sí van a llegar. No es una maldición que estoy haciendo, no estoy esperando nada malo para ninguna gente, pero lamentablemente esa gente se está contagiando. Con mucha posibilidad se está contagiando. Y esa gente que se está contagiando va a llegar al hospital, lamentablemente, y obviamente va a necesitar también de insumos, va a necesitar de oxígeno, y no les vamos a poder provisionar de estos materiales que ellos mismos lo están bloqueando. Doctor, cuando estamos hablando de sus colegas, de sus compañeros y de esta falta de insumos, ¿cuántos neumólogos hasta el momento ya han caído en manos del COVID-19? Y lamentablemente uno ya ha perdido la cuenta. Hasta la anterior semana habían fallecido solamente aquí en La Paz 4 colegas. Hay otro colega que está en un estado crítico, les decía, pero no solamente son los neumólogos, que evidentemente son parte de la primera línea. Parte de la primera línea son los médicos generales, como le comentaba hace un momento, un médico que falleció de la Portada, un médico general, que están arriesgando sus vidas. Y pues ya deben sumar, nosotros tenemos una lista que vamos actualizando semana a semana, ya pasan de 140 médicos que han fallecido en todo Bolivia, justamente a causa de la atención de estos, de los pacientes con COVID, ¿no? Y la mayor parte de los pacientes con COVID que últimamente estamos atendiendo son justamente son justamente personas que en algún momento pues habían desconfiado de la presencia de esta enfermedad, que habían participado de movimientos sociales, y lo dijo el doctor Prieto hace un momento, se ven los picos 10 días aproximadamente después de estas movilizaciones. Después de las movilizaciones que hubo, pues es increíble la cantidad de personas que han caído con esta enfermedad, y obviamente muchos han fallecido, ¿no? Le agradezco mucho por su tiempo al doctor Marco García Paz, presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología. Es uno de los sectores que también está afectado. Obviamente quienes están dentro de esta primera línea están también los odontólogos, que no le están pasando nada bien. Gracias, doctor, por su compañía.